Bueno, estoy a sus órdenes. Primero, buenas tardes. Me decía Rodolfo González, el coordinador de comunicación social, que querían hacerme una serie de preguntas y yo estoy a sus órdenes como siempre. Así es de que adelante. Gracias, diputado. Empezamos con Francisco Rubio del Financiero TV. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coordinador? Buenas tardes. Rodolfo, gracias. Me gustaría saber, hoy se cumple justamente un mes del descarrilamiento del tren interoceánico. En estos momentos o en unos minutos más, la Fiscalía General de la República va a dar algunos avances de estas investigaciones, pero también están ya la demanda de que vengan aquí a la Cámara de Diputados a comparecer los responsables de esta obra. Me gustaría saber su punto de vista, por favor. Ese es el primer tema. Sí, bueno, primero la mayoría legislativa sostiene y opina que esperemos los dictámenes periciales de la Fiscalía General de la República. Creo que hoy en efecto van a expresar un adelanto de las investigaciones. Lo que yo creo, Paco, es que debemos esperar. La Cámara de Diputados, al menos la mayoría, no lucra y no especula sobre lo que sucedió. Lamentó en su momento el hecho del descarrilamiento, pero sobre todo lamentó la pérdida de vidas humanas. Ahora nosotros creemos que debemos esperar que la Fiscalía, que es la responsable, determine mediante un dictamen pericial qué fue lo que sucedió y deslindar responsabilidades. Vamos a esperar para ese propósito y para ese efecto. No nos vamos a adelantar ni vamos a lucrar de esta tragedia. En afán de dar transparencia, sería necesaria que una investigación se realizara de manera independiente y no nada más por la Fiscalía General de la República. Yo confío en la fiscal. Es una mujer honorable. Ernestina Godoy se ha caracterizado siempre por ser una mujer honesta. Es una mujer con experiencia en materia jurídica y la Fiscalía tiene peritos expertos en la materia. Son quienes disponen de peritos con capacidad y conocimiento, además de la experiencia, para determinar las causas y los presuntos responsables. ¿Cancela toda posibilidad de una comparecencia? Nunca se cancela ninguna posibilidad de comparecencia, pero en este momento la mayoría legislativa está esperando el dictamen y las probables causas técnicas que originaron esta tragedia. Y si me permite pasar de una tragedia a otra tragedia, lo que aconteció el fin de semana, el domingo, en Salamanca, sí. 11 personas asesinadas y algunas más heridas. Y es muy grave. Para nosotros el deporte está de luto por lo que sucedió en Guanajuato. Guanajuato se ha caracterizado en las últimas décadas de ser un estado violento, con presencia del crimen organizado, de bandas de delincuentes a las que se le está combatiendo sin tregua y sin cuartel. Guanajuato se enraizaron desde hace ya 2 décadas o más estas bandas en torno al huachicol, en torno a delitos de tráfico de drogas, de fentanilo, de robo de combustible y otros, y aún existen estas disputas que provocan estos acontecimientos trágicos. Yo confío en el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en el Gabinete de Seguridad Pública que lo compone la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, las fiscalías, incluyendo la General de la República, para que en este estado de Guanajuato se
realicen pesquisas, se actúe con toda energía para que con rapidez tengamos a los responsables de esta, en efecto, tragedia que enlutó y que enluta al deporte mexicano. Gracias. Gracias, Paco. Siguiente pregunta, Claudia Telles del IMER. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar sobre el tema, bueno, el que está pues en presente y que se espera, la reforma electoral. ¿Cómo va? ¿Tiene usted algún avance de cómo van las negociaciones con PT y Verde? Y en estas reuniones de la presidencia que tienen ustedes generalmente en la presidencia, si ya les informaron cuándo se presentaría la iniciativa por parte del gobierno federal de la presidenta, y bueno, insistirle, se está pues agotando el tiempo. Sí. Y una tercera es, ¿qué llamado le haría al nuevo Poder Judicial que surgió porque ya no se quería un Poder Judicial con dispendios, con ministros ricos y con gastos excesivos, y vemos que tienen muy poquito tiempo en el cargo y muy poca productividad, pero sí grandes gastos y grandes beneficios? Gracias. Sí, Claudia. Bueno, primero sobre la reforma electoral. Está avanzando el trabajo en la negociación política que se lleva a cabo en la Secretaría de Gobernación con la secretaria Rosa Isela. Estoy enterado que ha habido reuniones de manera reiterada con el PT y el Partido Verde, así como con Morena en las últimas 2 semanas. Incluso hoy en la mañana, no es ningún despropósito decirles que hablé con la secretaria de Gobernación y me dijo que van bien los trabajos de acercamiento, de liberación con el PT y el Verde. La vi muy optimista hoy por la mañana que conversamos telefónicamente y me alegra mucho porque me contagió su optimismo y me dice que van bien las cosas. El plazo es el que habíamos señalado, Claudia. Habíamos dicho segunda semana de febrero. Febrero es el plazo. Recuerden que había presentado yo una ruta crítica que incluía marzo la aprobación. Entonces tenemos el mes de febrero para la presentación de la iniciativa. Pero me dio mucho gusto. Por cierto, salió en algún portal que yo estaba preparando una propuesta alternativa. No es cierto, es falso totalmente. No estoy preparando yo nada y voy a someterme a lo que la iniciativa diga y a deliberarla aquí con amplitud y libertad con todos los grupos parlamentarios. Sí me he reunido con todos los grupos parlamentarios. Me han preguntado ellos sobre el avance de la iniciativa, no lo conozco, no conozco borrador y de parte nuestra no estoy preparando ninguna iniciativa paralela, alterna, sino voy a esperar que la negociación política tenga frutos y una vez que ésta tenga estos, vamos a esperar la iniciativa, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, según prefiera la autora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces no hay nada todavía, Claudia. Estamos a 2 semanas de que concluye el plazo que había comentado la presidenta Claudia Sheinbaum y espero pacientemente que lleven a cabo feliz términos una buena propuesta de iniciativa acordada y consensada entre los miembros de la coalición PT Verde Morena. ¿No hay riesgo de ruptura, por ejemplo, con el PT después de que Luis Armando Melgar pues dice que no van a votar una reforma que busca un partido único? No, no hay ninguna posibilidad de ruptura. Estamos claros en que lo que vayamos a consensar es lo que vamos a presentar aquí en el Congreso de la Unión. ¿Y el llamado a los ministros
En este punto yo quiero expresar, como lo hice la semana pasada, creo que la reconsideración hecha por las ministras y los ministros de no adquirir y no disponer de estos vehículos blindados es oportuna y fue conveniente, fue correcta. Para mí la decisión que tomó los ministros de la Corte es importante. Y también decirles que con la nueva Corte se acabaron los privilegios. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expuso de manera muy clara los 120 y tantos, parte de los 128 privilegios que tenían los ministros de la Corte anteriores, de los cuales la mayoría de esos privilegios ha desaparecido. El hecho de que hayan reconsiderado habla bien de ellos y creo que la población nos está observando, a todos y a todas. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de actuar con apego estricto a la ley, pero también con apego estricto a nuestros principios. Nadie puede vulnerarlos y aquel que lo haga me parece que está equivocado. Los que estamos participando en el movimiento tenemos que procurar cumplir con los postulados y principios que establece Morena. Y creo además que lo que hicieron los ministros de la Corte fue correcto y que todos tenemos que cuidar que la población se sienta con confianza frente a nosotros. Los que hemos cometido en algún momento algún acto que no va con el parecer de nuestro movimiento, tenemos que reconsiderar y rectificar. Y en este caso a mí me parece que lo que hizo el cuerpo de ministros y ministras de la Corte fue correcto y fue conveniente y oportuno, Claudia. Siguiente pregunta. ¿Los ministros ya son del movimiento? No, me refiero a como movimiento en el país es nuestra exigencia. La austeridad no es solo para los miembros de Morena, la austeridad es para todo el gobierno y en el gobierno hay de distintos partidos. Ahí no se obliga ni se pide carta credencial o militancia para incorporarse al gobierno. En el gobierno hay militantes de todos los partidos o gente sin partido, libres pensadores, pero nosotros como movimiento avalamos y aplaudimos el que la Corte haya rectificado, que haya reconsiderado en este tipo de vehículos para hacer uso de ellos. Y como movimiento exigimos que todos los que manejen recursos públicos, sin importar su militancia partidista, tengan la obligación de cumplir con estos postulados y principios. Nosotros tenemos que hacerlo también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y los que nos hemos equivocado, somos humanos, tenemos que rectificar y cuidar, no desviar el camino por el cual estamos luchando la mayor parte de mexicanos y mexicanas. Siguiente pregunta, Maxi Peláez de TV Azteca. Milagro, diputado, que se deja ver. ¿Cómo? ¿Que vengo todos los días? Pero Aquí estoy todos los días. Después del escándalo de las camionetas, ¿ya no habló? Pero aquí estuve todos los días. Vine el viernes, cuando yo declaré fue el miércoles, estuve el jueves, el viernes y el sábado aquí en la Cámara de Diputados. Hoy fue cuando me dijo Rodolfo que querían hablar conmigo y aquí estoy, pero ayer ni sus luces y aquí estuve. Pelaron, dice, no. Aquí estuve y estuve desde temprano aquí. Es más, recibí antes al embajador ahora, lo recibí antes en la oficina como a las 10:30 rumbo a su ceremonia de protesta. Entonces estuve todo el día ayer aquí, Maxi, pero ustedes
brillaron por su ausencia. Es que teníamos casa llena. No, no es cierto. Tenían casa llena y tenían otras prioridades, porque creo que hasta mi No, no es compañero senador Adán Augusto aquí estuvo y tuvieron mucha nota. Yo leí que tuvieron bastantes notas ayer. Entonces no era solicitado ayer, pero ahora que no hay notas, sí soy solicitado. Ahora que no tiene ni la permanente ni nada, entonces Ya sí soy llegará el solicitado. periodo de sesiones. Pero aquí estoy de buen humor siempre, no hay ningún problema. Gracias. Diputado, ¿ya no se siente preocupado entonces por esta compra millonaria de las camionetas de los ministros? Porque usted había señalado que le preocupaba eso, ¿no? Sí, recuerde que ahí está la declaración. Yo comenté que era preocupante que actos así pudieran generar no solo descontento social, sino desconfianza en la ciudadanía por ese tipo de actos. No, sigo pensando que esa preocupación por la adquisición de vehículos de ese tipo ha dejado de ser una preocupación, pero sigo preocupado porque todos, aunque no sean de Morena, respetemos el principio que es constitucional, el de la austeridad republicana. Diputado, ¿usted cree que ahora están más en una caja de cristal por el discurso con el que llegaron de la austeridad? Porque sin duda el dar marcha atrás al uso o compra de estas camionetas fue por la presión social. Sí, yo percibo, Maxi, lo digo con toda responsabilidad, que la participación ciudadana, el despertar que generó el movimiento al que pertenecemos, ahora nos hace situarnos en una caja de cristal, en efecto. Somos más susceptibles de críticas frente a errores o excesos, y la población está más vigilante del comportamiento de su clase política y de sus servidores públicos. Hoy más que nunca, Maxi, hay señalamientos de cualquier tipo de desviación, exceso o error. Y es bueno porque eso nos obliga a tener cuidado, a actuar con honestidad, con rectitud y con austeridad. Creo que es bueno lo que sucedió, y si fue el señalamiento público de los medios que sin duda contribuyó, es bueno. No me parece malo, me parece correcto, y me parece que los medios tienen la obligación de señalar cualquier desviación, cualquier exceso o cualquier conducta que riña con los principios fundamentales de la Constitución. Y otra pregunta que yo tengo es que si ¿no les prende las alertas lo que sucedió en la consulta de revocación de mandato en Oaxaca? Porque digo, el que por un pelito no haya sido vinculante, ¿no les prende las alertas en Morena? Bueno, yo creo que fueron 550,000 votos porque continuara el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, contra 350,000 para revocar el mandato, y faltó un porcentaje menor para que se lograra el 40% de la votación para vincularlo, el proceso, el ejercicio democrático que se llevó a cabo. Aun cuando se haya logrado el 40%, la mayoría, un 60%, votó porque se mantuviera, solo el 30 y tantos % porque dejara el cargo. Y es que el ejercicio de la función pública, Maxi, desgasta. Y aquí se agregó también un ejercicio en donde tuvieron una participación muy activa quienes con nosotros actuaron como aliados en el proceso, donde la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Salomón Jara obtuvieron el triunfo que es muy distinto al que hoy se obtuvo en la revocación. El PT actuó, como ya lo dijo el propio gobernador, prácticamente como un opositor, promoviendo la revocación de mandato. Y sí nos pone
en alerta. Al menos yo, de manera personal, como dirigente político, lo que creo debemos hacer es conciliar en Oaxaca, buscar caminos de entendimiento entre Morena y el PT, y que esto no se suscite, no se presente en los procesos constitucionales que pondrían en riesgo la mayoría de los votos en favor del movimiento. Sí es conveniente no separarnos ni alejarnos de la lección que nos dieron los ciudadanos en Oaxaca, un porcentaje importante, 350,000, y en donde en algunas ciudades obtuvieron mayoría la revocación. Sí es conveniente no evadirlo y no simplemente pensar que fue un ejercicio más. Y a los propios gobernantes también es una llamada de atención, de decir qué me está pasando, qué estoy haciendo. Yo creo que hace falta un ejercicio de reflexión y de búsqueda de conciliación, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consensos entre la población, las organizaciones y el gobierno, es lo que creo, Máximo. Oiga, y precisamente en esta relación con el PT, usted decía que estaba de acuerdo en que el mismo PT y el Verde estuvieran participando en la redacción de esta iniciativa de reforma electoral. Mi pregunta va, usted está muy optimista por lo que le dijo la secretaria. ¿Eso quiere decir que habrá reforma? Yo estoy optimista porque haya reforma, pero también soy muy realista. Yo atiendo la matemática parlamentaria. Si no tenemos al PT y al Verde, no tenemos reforma constitucional. Si no tenemos uno de los dos, no hay reforma constitucional. Es muy claro, y por eso el ejercicio, este trabajo, esta labor que está realizando la secretaria Rosa Isela es encomiable, porque está intentando buscar los caminos de entendimiento y construir la iniciativa con el PT, con el Verde y con Morena. Y si no, de lo contrario, no habría posibilidades. Atendiendo la matemática parlamentaria estricta, todo mundo… Atendiendo esta matemática, entonces, Morena estaría dispuesta a que se enterrara la posibilidad de reducir los pluris y el financiamiento. Se está viendo, Maxi, no conozco los detalles porque no participo de las reuniones. Nosotros no hemos sido invitados a participar en estas reuniones, en donde solo está sentado en la mesa de negociación el PT, el Verde y Morena, y creo que están reuniéndose por separado para después intentar hacerlo conjuntamente. Pero yo felicito a la secretaria Rosa Isela de este esfuerzo que está llevando a cabo y me muestro optimista porque sí haya una iniciativa consensada entre los tres. Siguiente pregunta, Enrique Méndez, de La Jornada. Buenas tardes, diputado. A principios del mes, usted había dicho que se iba a reunir para este mismo propósito con los coordinadores del Verde y del PT. Ahora, con lo que nos dice después de la llamada con la secretaria de Gobernación, ¿toda esta negociación política previa se trasladó a Gobernación o se mantiene el canal que usted dijo que iba a abrir con sus contrapartes en esos partidos? Sí, Enrique, yo sigo hablando con ellos, pero obviamente ya subordinado a la presentación de la iniciativa y pendiente de lo que acuerden los tres partidos en Gobernación, que serán estos los que sean plasmados en la iniciativa que nos llegue. Yo estoy esperando el momento procesal oportuno, una vez que llegue la iniciativa. Y una vez que llegue la iniciativa, si llegara a la Cámara de Diputados, haremos una discusión amplia con todos los grupos parlamentarios, sin exclusión. Vamos a convocar a todos y vamos a intentar construir un consenso amplio. Siempre ha sido así en las últimas reformas, desde el 77, después de la de Reyes Heroles. Las reformas electorales posteriores han sido con la participación de todos los partidos y no creo que ahora sea la excepción.
al menos eso yo pienso, que deberían estar todos acudiendo a estos foros y a este consenso de construcción o a esta construcción de consensos para la reforma electoral. Y de lo que ha conversado con los coordinadores, ¿le han dado algún punto de flexibilidad sobre el eventual contenido? Ya ve que ha habido… He hablado con varios, con los coordinadores, he hablado con el PT y el Verde, y me han dicho que han estado conversando con la secretaria Rosa Isela en muy buenos términos. Me han dicho que muy amable, que con cortesía política y que están intentando acercarse en los puntos que se les plantea y también expresar con claridad en donde no están de acuerdo. Es parte de lo que siempre se hace en ejercicios tan complejos como este, el de la reforma electoral. Entonces yo espero que haya resultados, pero en este momento en la Cámara de Diputados no estamos haciendo nada en torno a la reforma electoral. Estamos esperando la iniciativa. En esta materia de reforma electoral no hay borrador, no hay iniciativa, no hay grupos de trabajo que estén trabajando una reforma alterna, sino que estamos esperando que se construya la reforma o la iniciativa de reforma electoral en la mesa de gobernación con los 3 partidos que forman parte de la coalición. Por último, ¿habrá sesión ordinaria el lunes y martes? Sí. ¿Y con qué temas, diputado? Habrá sesión, el domingo tendremos sesión ordinaria, aparte de la sesión de Congreso, que será a las 11 de la mañana. Como ustedes lo saben, se sesiona de manera conjunta con el Senado de la República, pero una vez concluido la apertura, el acto formal, vamos a celebrar sesión ordinaria, Enrique, de una vez, el domingo. ¿Con qué temas? ¿Con qué temas, perdón? Vamos, por ejemplo, a tratar varios temas. Hay algunas iniciativas que están pendientes en la Cámara, a ver si podemos la de proceso contencioso administrativo. Tenemos una de delito sexual, abuso sexual. Vamos a ver si logramos entre domingo y lunes, porque queremos el domingo trabajar. Tenemos también una sesión solemne para conmemorar el 5 de febrero, Día de la Constitución del 17. Como hay día feriado, el lunes es inhábil, pero vamos a compensarle a los trabajadores con el viernes. Entonces trabajaremos el domingo una sesión ordinaria y el lunes otra sesión ordinaria. El lunes. No le hace, nos vamos a trabajar el lunes. Y ahí estaría 40 horas y lo que tiene que ver con los delitos sí, tenemos una agenda. No sé si les dieron la agenda, Enrique. Yo les mandé la agenda. Nos la mandó Emiliano. Y sí está, miren, la agenda es Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía social, reformas al Código Penal en materia de abuso sexual, reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, el Código Federal de Procedimientos Penales y Delincuencia Organizada. Obviamente lo que tú dices, reforma laboral, que está la iniciativa en el Senado, pero que estaremos esperándola. Reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transparencia tecnológica y para simplificar el proceso de protección de patentes y registros. Y hay unas reformas pendientes, iniciativas pendientes de ser remitidas, que son una ley, Enrique, creo que tú la sacaste, no sé si alguien de la jornada, la de migración. Es una nueva ley la que se plantea. Por supuesto, sí, ley de migración, por supuesto que revoca, más bien deroga, no es revoca, deroga la ley migración, la ley migratoria actual. Es una ley como de 250 artículos, muy completa. Hoy la estoy revisando apenas, un proyecto, no nos ha llegado de manera formal, pero conozco parte del borrador. Hay otra iniciativa que no nos ha llegado, estas son pendientes, Enrique,
la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. También no nos ha llegado, pero se nos ha anunciado. Y hay una reforma también al 127 sobre pensiones y jubilaciones, tampoco nos ha llegado. Y obviamente la reforma electoral, que tampoco nos ha llegado. Estas últimas 4, se supone, serían reformas para el próximo periodo de sesiones, pero aún no tenemos la iniciativa de estas 4 últimas. Sí, de las primeras que mencioné, se tienen ya minutas o se tienen ya dictámenes para someterse a la aprobación del Pleno. ¿Una preferente? No, no tenemos ninguna preferente hasta ahora. Siguiente pregunta, Felipe Barrera de ABC Noticias. Buenas tardes, diputado. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, diputado, hablaba de que próximamente ya va a publicar en el Diario Oficial de la Federación la ley de salarios para los funcionarios, pero dice que está en espera de que el Congreso envíe el reglamento. ¿Esto ya lo tienen contemplado ustedes? ¿Será próximamente para reglamentar bien esta ley? Sí, evidentemente estábamos esperando, primero hay que esperar la conclusión del proceso, está en el Senado, es una reforma constitucional, Víctor, y obviamente pasa por todos los congresos. Felipe. Creo que ya se concluyó el proceso, ahora una vez que se concluya el Senado y la Cámara de Diputados declaran el cómputo, la constitucionalidad del cómputo, que sean 16+1, cuando menos, las legislaturas locales que lo aprueben, y luego se publica en el Diario Oficial de la Federación para su promulgación. Una vez hecho eso, se elabora el reglamento en el Ejecutivo. El reglamento es una facultad del Ejecutivo. Las leyes reglamentarias, leyes ordinarias, leyes federales son facultad del Congreso de la Unión, pero el reglamento para la aplicación es una facultad del Ejecutivo. Ahora, en el tema de las 40 horas, diputado, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Por qué no ha avanzado esto si la propuesta ya tiene mucho tiempo y hay resistencias todavía? Incluso ya ahora partidos de oposición ofrecen sus votos, pero que se avance ya en el… No hay jornada. resistencia. Nosotros hemos expresado nuestro beneplácito por la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la Cámara de Senadores, ahí se envió el turno de la presidenta de la Cámara de Senadores una vez que llegó la iniciativa al Senado, y están por dictaminar, Víctor. Estamos esperando que nos llegue la minuta y nosotros actuaremos de manera rápida para aprobarla. La mayoría legislativa, no hablo por la oposición. Gracias, diputado. Soy Felipe Barrera. Sí, Felipe, es que es lunes. No es martes. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás de Cadena Raza. Es que usted dijo Víctor y es Felipe. Reclámele a la señorita. Yo soy Felipe. No, sí, yo sé. Felipe, Dios te perdone. Así se llamaba mi papá, te lo he dicho, Felipe, por eso no se me olvida. Y le gustaba el hijo desobediente también. ¿Ya? Sí, adelante. Gracias. Diputado, sobre la reforma, hay ya por ahí algunas voces que están diciendo que aún cuando llegara precisamente la iniciativa en la próxima, en la segunda semana de febrero, pues no habría prisa por sacarla pronto, porque finalmente al gobierno o al partido Morena no tiene prisa, porque esta pudiera bien no aplicarse en este 2027, sino hasta el 2030. Por eso quiere que salga pues unificada con todos los partidos que integran esta coalición. Sí. Morena, PT y Verde Ecologista. Entonces que pues sí tendrían suficiente tiempo para analizarla y no precisamente que saliera antes cuando termine el periodo que inicia el próximo domingo. Entonces que no es tan urgente
porque la quieren aplicar en el 2030, no en el 2027. Esa es una. La segunda se refiere a lo que sucedió allí en Salamanca. Entre los asesinos se dice que había 2 guardias de seguridad privada. También se sabe que se está negociando una ley para que puedan meter en un catálogo a todas las empresas que son de seguridad privada, a fin de que puedan tener un control de quienes integran estas corporaciones, que incluso también hay datos de que son 400,000 armas que no se tienen registradas y que las utilizan estos grupos, estas casas de seguridad. Si sabes cómo va el avance en esta, porque hay pláticas para hacer esta ley, cómo van estas conversaciones y quiénes están participando. Primero estas 2 y luego otra. Bueno, primero no estoy enterado, no sé de quién sea la fuente, de que no es urgente la reforma electoral y de que se trasladaría al 2030. No tengo conocimiento, Margarita. Sí, no tengo conocimiento. Lo que yo tengo conocimiento es que se intenta construir la reforma para la aplicación inmediata, por eso es el plazo que nos está presionando, porque son, si mal no recuerdo, 90 días antes de iniciar el proceso. Tendríamos que tenerla 90 días antes, toda la reforma constitucional y la reforma legal. Pero bueno, no se descarta nada. Hasta este momento lo que se está haciendo es intentar tenerla para el mes de febrero, la iniciativa, y empezar a trabajar en las 2 cámaras para su aprobación, una vez que sea consensada por la mayoría calificada y también por la oposición. En cuanto a Salamanca, es lamentable lo que sucedió ahí. Yo espero las averiguaciones, confío mucho en el Gabinete de Seguridad, tengo algunos información sobre indicios, pero no quiero ser irresponsable darla a conocer. Voy a esperar, pero estoy seguro que se va a dar con el paradero de los responsables pronto. Ajá, pero yo decía, ¿cómo van esas pláticas para la ley de seguridad que incluyan a estas casas que según dan protección y son parte del crimen organizado? Hasta ahora hubo una reforma constitucional sobre estas corporaciones privadas. Falta la ley reglamentaria. En enero pensábamos iniciar pláticas, ya se fue enero, pero no tenemos iniciativas sobre la reglamentación o sobre modificaciones a la legislación que regula la existencia de policías o de corporaciones de carácter privado. Por supuesto es una prioridad y es una urgencia hacerlo, y vamos a tratar de que este periodo también atenderlo y legislarlo. ¿Conoces de algún catálogo que incluya a todas estas casas de seguridad que según dan protección y resulta que está infiltrada por el crimen organizado? Estos 2 personajes de que se dice que participaron en la masacre eran, aparte de estar en casas de seguridad privada, pertenecían al crimen organizado. ¿Ustedes tienen un catálogo de cuántas existen en México y que no... No, nosotros no tenemos ningún catálogo, no es nuestra función, no es nuestra facultad. En todo caso, seguramente la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina pueden tener elementos de cálculos sobre las armas que disponen los grupos privados, pero la Cámara de Diputados no tiene ningún registro, ni catálogo, ni padrón de armas que usan este tipo de entes privados en materia de seguridad pública. Y la segunda, bueno, la otra es, en marzo ya se releva el auditor superior de la Federación. Sí.
pues hay varios candidatos Sí. para ocupar este puesto. Sin embargo, Alfonso Ramírez Cuellar y Reginaldo Sandoval, el coordinador del PT, han señalado que urge también una ley que rija a esta auditoría para que dé mayores resultados y se les pueda exigir al titular pues que se trabaje en tiempo y forma para tener los resultados de lo que se hace en este quehacer. Y también la otra, me gustaría saber, en el ámbito federal, hay una doble moral por lo que se cuestionaba de los ministros y la adquisición de las camionetas, porque si no se hubiera sabido de esta compra y si no hubiera habido la presión social, pues tan tranquilos andarían en sus camionetas de 2.400 millones de pesos. Bien. Entonces, ¿dónde está la austeridad que tanto hacen alarde si vemos que en lo oscurito pues se despacha con la cuchara grande? Gracias. Gracias. Tiene razón mi compañero Alfonso Ramírez Cuellar y Reginaldo Sandoval para mejorar la regulación jurídica en materia de auditorías de los recursos del erario público. Hasta este momento no se tiene ninguna iniciativa proyectada en ese sentido, pero tienen razón en que es conveniente mejorar y perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas y de auditorías. El auditor actual, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, cumple este año, el mes de marzo, su encargo de 8 años y fenece su término para el cual fue electo, designado por la Cámara de Diputados en la Auditoría Superior de la Federación. No se ha lanzado la convocatoria, Margarita. La convocatoria tiene que lanzarse por la Comisión de Vigilancia en los próximos días. Tenemos que estar atentos para que se haga y una vez lanzada la convocatoria se inscriban quienes deseen hacerlo para ser seleccionados por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Va a ser un ejercicio interesante y yo entiendo que se van a inscribir un buen número de ciudadanos, hombres y mujeres que desean participar en esta tarea tan encomiable y tan importante que es la auditoría de los recursos públicos. Entonces vamos a esperar, pero es marzo la fecha clave y yo espero que la convocatoria se esté lanzando en el mes de febrero, segunda semana de febrero, más o menos, Margarita. ¿La doble moral? La doble moral, yo creo que los ministros de la Corte actuaron a tiempo, oportunamente, porque rectificaron y porque reconsideraron. Ya no tenemos los excesos de la Corte anterior. Hoy la presidenta los dio a conocer. Era impresionante que hasta los temas de la casa se pagaban del erario público. Eso ya no existe. Y me parece que se ha avanzado, pero luego ya no se recuerda lo que a nosotros nos motivó modificar la Constitución para suprimir esa corte de privilegios. Yo confío mucho en que van a actuar a la altura de las circunstancias los miembros del Poder Judicial electos de manera universal por vez primera en la historia del país. La siguiente pregunta es enviada del reportero José Gerardo Mejía de Latinos y la pregunta es ¿por qué la presidenta justifica los gastos de la Corte si se supone que es un poder autónomo, si se votó para que tuviera mayor autonomía? José Gerardo, es una opinión de la presidenta que yo comparto y coincido. El hecho de que la presidenta de la República haya recordado los excesos de la Corte anterior sitúa perfectamente en un plano
de análisis y reflexión, porque nosotros dimos paso a una corte distinta a la que ya no aguantaba el país. Y creo que está en proceso de análisis y revisión de sus actuaciones. Y a mí me alegra que haya rectificado y que haya corregido este acto de la compra de los vehículos. Siguiente pregunta, Javier Divani, hoja de ruta. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Haciendo parte de lo que tú siempre has defendido, la libertad de expresión, y que siempre estás a favor de ella, ¿qué opinión te merece a ti las acciones de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que ha emprendido una campaña total contra la prensa en esa entidad, a quienes escriben, a quienes critican, a quienes revelan información de su gobierno, de su mal gobierno, de sus acciones? Igual de la gobernadora Rocío Nale en Veracruz, un reportero es acusado hasta de terrorista, ¿no? Y esto pues sin elementos, con acciones judiciales en contra de la prensa, algo que se está haciendo muy común. Vemos en este gobierno, en algunos gobiernos, pues el ataque a la prensa, a los medios de comunicación, o simplemente ignoran la propia información. Sí. Si no les parece, pues los atacan o les buscan cualquier hecho para encarcelarlos o atacarlos o golpearlos, o simplemente hasta los han asesinado. Gracias. Ay, perdón. Y un comentario nada más respecto a lo que comentabas de las empresas estas de seguridad. Me imagino que aquí en la Cámara, aunque no son responsables de tener toda esa información, podrían tener algo de información de la Secretaría de Seguridad para poder legislar ahora que pretenden hacer una ley. ¿Por qué? Porque sí, no sé en qué medida Gobernación da los permisos, y hubo un tiempo en que se generaron permisos a diestra y siniestra para este tipo de empresas. Sí, gracias. Normalmente cuando se presenta la iniciativa de modificación o de creación de una nueva ley, lo acompañan con una exposición de motivos y con esta información que tú dices, pero es buena intervención. Yo incluso voy a tratar de obtenerla por la vía oficial, que es una buena información para saber el tamaño del problema que estamos enfrentando. Y sobre la libertad de expresión, te puedo decir que yo soy demócrata y defiendo la libertad de expresión. Todos los gobiernos que se dicen demócratas tienen que defender la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de imprenta, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Son garantías individuales que no se pueden socavar o conculcar. Por eso mi solidaridad plena con todos los periodistas que sufren agresiones, persecuciones, procesos penales. Mi solidaridad plena. No debe de incomodarnos el que una nota nos investigue o nos cuestione o exhiba excesos o conductas irregulares. Al contrario, estamos sometidos al escrutinio público, pero lamento en cualquier parte que se persiga a los periodistas. No es bueno eso. Y lo que sea en Campeche, o en Veracruz, o en Zacatecas, o en San Luis Potosí, o en Jalisco, o en la Ciudad de México, o en Guanajuato, en cualquier parte del país, todos debemos respetar la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de tránsito. Eso es lo que define a un país democrático y nosotros tenemos que seguir exigiendo que se perfeccione la democracia y se garanticen estos derechos individuales, llamados garantías individuales. Última pregunta de Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Gracias. Gracias, presidente. Precisamente en este tema de la reforma electoral, si fuera usted tan amable,
De acuerdo a su experiencia y sobre todo sus conocimientos de los hermanos migrantes allá en Estados Unidos, de los 40 millones de mexicanos que se registran allá, ¿cuántos en promedio podrán votar de aprobarse esta reforma electoral? ¿Estaríamos hablando de más de 10 millones o qué aproximado tienen ustedes registrado? Nancy, hay un capítulo especial que yo estoy enterado del voto de los mexicanos en el extranjero que ahora se está discutiendo. Las cifras de mexicanos radicados en el extranjero son diversas, son distintas. Hablan desde 30 o 40 millones hasta 10 o 15 los que tengan derecho a votar, aunque la última elección votaron 180,000. Por los obstáculos, por la falta de apertura, por la falta de mesas para depositar el voto, lo que sea, pero sí es un tema que se está tratando y que no estoy enterado del nivel ni de tampoco los alcances de acuerdos que hayan tenido en los últimos días. Pero sí estaríamos hablando de millones de mexicanos que van a poder votar. Sí, seguramente que sí. Ok. En este mismo tema, presidente, hace unos días la doctora Claudia Sheinbaum ahí en la mañanera comentó que no sabía de cierto si todavía estaban amparados algunos de los consejeros del INE para seguir ganando más que la presidenta. ¿Usted nos puede aclarar en qué va esos amparos? No, porque solamente el Poder Judicial puede decirlo. Ajá. Yo no. Pero sí están amparados. Creo que sí. Estos miembros del servicio público y algunos otros. Pero el que puede cerciorarse o el que puede expresar con veracidad la información es el Poder Judicial de la Federación. Ok. Bueno, son muchos temas, pero ya nada más por último, con el presidente López Obrador, presidente Monreal, en el plan A iba esta reforma, una reforma electoral para que pudieran nuestros hermanos migrantes votar. El PRI y el PAN votaron en contra y ni siquiera se tomaron la molestia para dar una disculpa o una explicación a los hermanos migrantes. En el plan B también iba esa reforma electoral con la posibilidad de que nuestros hermanos migrantes votaran. Tampoco, nunca se dirigieron hacia ellos, a pesar de que votaron en contra, hasta la Suprema Corte de ese entonces votó también en contra y ni siquiera una explicación a los millones de mexicanos allá en Estados Unidos. ¿Usted podría darles algún, no sé, voto de esperanza, algún mensaje a los millones de mexicanos que están ahorita y que van a escuchar esta conferencia? Yo les diría que hay un capítulo que se está discutiendo con los tres partidos, pero es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada. Si me dice mi opinión personal, yo le diría estoy de acuerdo con darles derechos amplios a los mexicanos radicados en el exterior. Gracias. Gracias, diputado. Concluyen preguntas. Muchas gracias a todos. Cuando se les ofrezca, estoy a sus órdenes. Cuando no tengan nota, ahí estoy. Gracias.